Bueno, no sé por dónde empezar. En cuestión de la película, creo fue más bien mucha expectativa para lo que vimos en pantalla. La crítica la hago a horas de salir del cine. Intenté que fuera lo más objetiva posible. Quizás por la emoción del momento sería sencillo decir algunas palabras inapropiadas o exageradas al respecto. Pero aún así mi animosidad no cambió para verlo con otros ojos, devanándome los sesos para averiguar qué fue lo que hizo Ridley Scott o qué fue lo que quiso más bien hacer con este despropósito llamado película. Como mencionan en Los Simpson, hay más coherencia en una película de Buñuel que en este experimento. Quizás podríamos llamarlo así. Naturalmente digo que es una crítica sin spoilers, pero creo que en una película de ficción histórica es casi imposible no saber qué es lo que va a suceder, porque con solo saber la vida del personaje al que retrata, ya sabemos cómo es que va a terminar, o los eventos que va a relatar. Espartaco no vencerá a Roma por más que lo queramos. Julio César no sobrevivirá al Senado y la traición de su amigo y algunos dicen hijo, Bruto. Sabemos que el 15 de marzo del 44 a.C. morirá asesinado por los miembros del Senado. Sabemos el destino de Cleopatra y de Marco Antonio. Conocemos cómo termina la campaña de Aníbal por Italia y su posterior derrota a manos de Escipión. Todos estos eventos para los estudiosos de la historia quedan más que evidentes. Para los que no saben de historia al menos están blindados contra el spoiler. Pero en general, lo que esperamos no es que nos sorprendan con giros de tramas o con una historia diferente, a menos que buscaran explorar qué es lo que hubiera pasado, por ejemplo, si Julio César no era asesinado y no acudía como su esposa le aconsejaba al Senado aquel día. O si es que el Eje hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial como relata The Man in the High Castle. O si acaso la Unión Soviética no se hubiera disuelto en 1991 y continuara existiendo, dando paso a especular a teorías diferentes de la historia. Al hubiera, que sí existe como una alternativa a los eventos que sucedieron en la historia y cómo podemos recrearlos. Pero en una película que se ciña a lo ocurrido en la historia, no queda mucho margen al cual alterarse. La historia es lo que es y punto. El pasado, como dicen, no pasa nunca, es inmutable, es una estatua que permanece por siempre inerte, inamovible. Lo único que le queda a los directores de películas históricas es más bien saber cómo relatar un acontecimiento histórico, desde qué perspectiva verlo, qué cosas contar y qué cosas dejar al margen, con libertades para alterar un poco los acontecimientos con la finalidad de que sea interesante para el gran público. Una película histórica, por lo tanto, y como siempre he dicho, no es necesario que sea perfectamente fiel a lo históricamente exacto, porque finalmente es una obra de ficción. Si es que queremos ver una obra en donde se ciñan completamente lo que ocurrió en la historia real, podemos elegir un documental. Eso lo señalo para que no me digan que era una película basada en la historia, mas no completamente fiel a la misma, y quizás así podríamos comprender cómo es que destroza completamente la imagen de Napoleón en esta cinta. No puede haber una película tan antinapoleónica o antibonapartista que esta. Si me dijeran que Ryan Scott es un propagandista inglés contrario a Napoleón, creo que no habría ninguna duda al respecto. Hizo un mejor trabajo que Gilroy para disminuir el enorme personaje histórico que fue Napoleón, poniéndolo como se dice actualmente como un simp de Josefina, en donde no solo se explora su tormentosa relación amorosa, sino que es en donde se concentra más la película. De las campañas de Napoleón, de su ascenso como general y emperador de Francia, casi nada. Muy por encima, se exploran los hechos más importantes de la vida de Napoleón, en favor de esta trama que parece un corte y pega de diferentes escenas que no tienen casi hilación una con otra. Quizás, si la intención del director sería mostrarnos un Napoleón más íntimo, más allá del personaje idealizado que se ha hecho de él, pese a los deseos de Inglaterra de reducir su imagen y su grandeza, primeramente con el mito de su corta estatura. Sin embargo, realmente no creo que ese fuera el objetivo del director. Películas y series de Napoleón, o que hacen uso de este personaje histórico, hay muchas, y en la mayoría de ellas se trata tanto de la vida personal del general como sus campañas y proezas, sin la necesidad de desatender una por otra, o de inventar ciertas cosas que dejen ver a Napoleón como un hombre sin voluntad, sin determinación, completamente a merced de los deseos de su esposa. Quizás un título más conveniente de esta película sería Napoleón y su relación con Josefina, o Josefina y su relación con Napoleón, ya que no parece ser verdaderamente el protagonista de la cinta el general Corso, sino su obsesión con Josefina. Hay una gran cantidad de errores históricos que, como he mencionado, es parte de las obras de ficción histórica, para que embone este parche mal pegado de la historia de amor o de posesión del emperador por su emperatriz. Sin embargo, creo que los acontecimientos históricos pudieron haber sido tratados con un mayor respeto a lo que originalmente sucedió, pues si es que un director se diera la tarea, así como un escritor, de hacer una buena obra histórica que esté lo más fielmente apegada a la realidad sin descuidar la trama, me parece que lo lograría. Pensé que ese director sería Ridley Scott,
pero desafortunadamente no fue así. Aparte de la selección tan horrorosa de los actores que representan a sus personajes casi sin intención y sin pasión alguna, en momentos específicos de la vida de Napoleón en donde debió de conmover al público, lo único que logró fue un meh espantoso. Algo completamente irrelevante de algo que debía ser demasiado relevante en la historia, por lo que no comprendo realmente la selección del elenco de la película, por ser reconocidos, renombrados actores. De Joaquín Phoenix supongo que porque ya había encarnado a un emperador en el pasado, en una cinta dirigida por Ridley Scott, así es que quizás tendría ese sueño guajiro de hacer una película en donde Joaquín fuera el emperador de Francia. Aun cuando la historia se desenvuelve desde los primeros años de Napoleón en el ejército, cuando tendría alrededor de 24 o 25 años, es decir, era un hombre joven. Para nada Joaquín luce como Napoleón, creo que en ninguna de las épocas de su vida. Es como si no pasara el tiempo, como si el general ya tuviera 48 a 50 años toda la vida. Y lo peor quizás es la selección de Josefina, quien era mayor a Napoleón, al menos por 10 años, y aquí luce más joven. Hay imprecisiones en las fechas históricas como el nacimiento de Napoleón y de Josefina. No hay química entre los dos actores, no sabes en ningún momento si Josefina realmente amó a Napoleón, o más bien era una relación de dependencia. El Napoleón carismático que siempre hemos visto retratado en otras obras sobre su vida, aquí no está presente, no empatizas en ningún momento con ningún personaje, y Napoleón parece más bien un gañán de medio pelo que está completamente dominado por su esposa, en lugar del gran general y estadista que fue. No creo tampoco que sea una película comercial porque para el gran público creo que resultaría aburrida y sin propósito durante la primera media hora de la película, por lo que las decisiones tomadas en la misma realmente no sé para qué fueron. Ni siquiera yo, que soy conocedor de la vida del general francés, creo que me atraparía esta cinta, y debes quizás tener cierto conocimiento en la misma para más o menos entender qué es lo que está pasando por la rapidez en la que transcurren los eventos, que no te deja comprender realmente lo que está sucediendo. Aún sigo pensando qué fue lo que pasó. Quizás Ridley Scott presentó la película a los productores y como estos son anglosajones e ingleses, no les gustó y prefirió retratar a Napoleón como el pelele sin voluntad, más seco en su accionar y en su actuar, sin ninguna clase de carisma ni liderazgo. Solo así comprendería que la historia la cuenten los vencedores y que a Napoleón lo siguen teniendo como un mediocre que llegó lejos por no sé qué providencia, cuando en realidad Napoleón debió de sortear grandes obstáculos en su vida para poder llegar a la posición que adquirió finalmente. Y no es que se idealiza el personaje histórico como muchos pueden argumentar. Napoleón fue un hombre, un mortal como tú o como yo, pero logró sortear las dificultades que le tocaron vivir en su época histórica, y su ingenio indiscutible en el ámbito militar y como político le permitieron ascender en una Francia revolucionaria. He allí que una de las frases más conocidas de Napoleón diría: «Mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en levantarme siempre». Una máxima que no siempre solemos seguir, enfrentar con estoicismo los obstáculos de la existencia y seguir adelante pese a la adversidad. Esa es la máxima virtud de Napoleón y de hombres como él. Una virtud que no se encuentra fácilmente en todos los hombres o mujeres, convirtiendo la calamidad en el camino a seguir. Napoleón tuvo errores, eso nadie lo discute, errores garrafales como lo ocurrido en Rusia y en España, que son objeto de análisis incluso hasta nuestros días. Pero es admirable que al saber de todas esas fallas, de todas esas falencias que como humano tuvo Napoleón, logró llegar hasta donde llegó, eso sí, con la ayuda de sus mariscales, de hombres de talento que siguieron a Napoleón en todas sus campañas por Europa y fielmente, así como diligentemente lograron la victoria juntos, como el mariscal Ney, Murat, Lannes o Davout, quien lograría una victoria más insigne que la de Napoleón en Auerstadt, el mismo día de la batalla de Jena. No por nada un filósofo de la talla de Hegel diría: «He visto al espíritu del mundo montar en su caballo». Hay que recordar que el no tener miedo, el no tener angustia o ansiedad, no es lo que define al héroe o al valiente, sino que a pesar de todos esos sentimientos, a pesar de las dudas y de la adversidad, seguir adelante. Una persona sin miedo, sin angustia, sin sentimiento alguno no sería un valiente. El que logra superar esos sentimientos y continuar es el que verdaderamente se le puede llamar valiente y un héroe, en ese caso, un héroe para Francia. Quizás haya argumentos que digan que admiramos a un asesino, que Napoleón no fue grande por el hecho de haber protagonizado una gran masacre en Europa, pero lo que las personas olvidan, y el error común que solemos cometer todos al juzgar el pasado, es hacerlo con ojos del presente. Es el juzgarlos desde nuestra visión o perspectiva histórica, sin pensar en su perspectiva o visión histórica, en los tiempos o en la época en la que les tocó vivir. Es como si en el futuro alguien dijera: «Yo lo hubiera hecho mejor, yo hubiera hecho esto», cuando no les tocó vivir en la época en la que nos tocó vivir a nosotros, y con las condiciones o el contexto en donde nos desenvolvimos. Es por ello que tenemos que reflexionar.
Yo soy yo y mi circunstancia. En una época en donde la Revolución Francesa acababa con las vidas de miles de personas, en donde las potencias europeas aterradas que las ideas de la revolución les quitaran sus privilegios a los reyes, a la nobleza y al clero, toda Europa se uniría en contra de la Francia revolucionaria. Napoleón debió de combatir en guerras, en una época de guerras, a los enemigos de su nación, y Napoleón en la mayoría de las veces no era el agresor, sino que le tocaba ser el defensor ante las 7 coaliciones que se formaron en su contra. Al principio, Europa estaba en contra de las ideas de la revolución y de la Francia revolucionaria. Después solo estaba en guerra contra un hombre que encarnaba todos esos ideales, todos esos anhelos del pueblo francés y de los ilustrados europeos. Napoleón Bonaparte. Napoleón se convertiría en una alegoría de la Revolución Francesa, es decir, en la encarnación de la revolución. Es por ello que las guerras napoleónicas también se les llamaron las guerras de la revolución. El miedo que inspiraba era el combustible que obligaba a los ingleses principalmente y a las otras potencias europeas a deshacerse de él. Que un hombre llegue a ser el objeto de la ira y del miedo de varias naciones es digno de admirarse, y que para colmo haya logrado derrotar a ejércitos conjuntos de varios países es aún más admirable. Napoleón sin dudas no sería quien hizo el primer disparo, pero le tocó luchar toda su vida defendiéndose de sus agresores. Esa fue la vida del pequeño cabo, que no le llamaban así por su estatura, sino por su corta edad, pues era muy joven al momento de comandar el ejército de Italia, una campaña secundaria que Napoleón con su genio militar convertiría en la más importante derrotando a los austríacos. Ese fue el verdadero Napoleón Bonaparte, que aún hay quienes anhelan los tiempos en los que Francia alcanzó tanto renombre. La Revolución Francesa moriría con él poniendo en su lugar de nuevo al rey de Borbón, Luis XVIII. Serían años después que los efectos y el paso de Napoleón por el mundo harían estragos, porque la semilla de la revolución y sus eternos ideales ya estaba implantada en la mente de los europeos, producto de un solo hombre, Napoleón Bonaparte. Por lo anteriormente dicho, creo que la imagen que tienen de él en la película es un insulto al personaje histórico, que más que una película de Napoleón, parecería una película de propaganda inglesa en contra del general francés que les infligió tantas derrotas y tanto daño, quizás financiada por los Rothschild. Les voy a ahorrar dinero y tiempo. Si tenían una gran expectativa por la película y aún así la quieren ver, no vayan exigiendo demasiado, pero mi recomendación sincera es que no la vean. Y me es difícil decirlo porque cine que hable de personajes históricos es muy poco popular, y creo que merece todo el apoyo cuando está bien hecho. Esto difícilmente es recomendable. Pero eso es mi opinión y para nada debe ser la palabra definitiva. Puede que tú tengas otra opinión o pensamiento sobre el tema y te invito a externarlo. Para mí Napoleón no solo fue derrotado en Waterloo, sino que esta película representaría la derrota más grande del general francés en manos de Ridley Scott.